Hola mis queridos amigos, soy el doctor Maximiliano, doctor Tigre, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la selva de la costa tropical de Ecuador, y que hoy día les va a hablar acerca del impacto de la pandemia y los Pandora Papers, no en el gobierno, sino en la población. En principio tenemos, por un lado, Lazo, por otro lado tenemos el problema de la pobreza y en tercer lugar tenemos el problema de la delincuencia que se han desbocado en el país. Lazo se ha desbocado porque, utilizando la excusa de la pobreza y la delincuencia, ha creado un estado de excepción, es decir, se ha proclamado dictador. En el estado de excepción desaparecen los derechos y, es más, ha señalado que si un policía ejerce la fuerza de manera ilegal, él lo va a indultar. Recordemos que la pandemia nos produjo muertos, nos produjo enfermos, nos produjo muchísimos vacunados que tenemos ahora. El problema de la vacunación ha sido excelente en América Latina, porque en Estados Unidos y en los países desarrollados la población no era tan sumisa a los medios de comunicación ni a la manipulación de los gobiernos. Entonces hay una gran resistencia y ese es el problema que enfrenta Estados Unidos en este momento. Pero en el caso de Ecuador, durante la pandemia hubieron elecciones y en esas elecciones ganó Lazo, el más rico de los banqueros de Ecuador, que tiene el Banco de Guayaquil y que ahora, con los Pandora Papers, se demuestra que fue un tramposo, que lavaba dinero en paraísos fiscales, dinero propio y no sabemos si también dinero ajeno. Lazo es un neoliberal. El neoliberalismo tiene su lado bueno, que es el que le permite al ser humano decidir por sí mismo en todo. En cambio, el gran problema que tiene el socialismo es que no le permite al ser humano decidir por sí mismo en todo, sino que el Estado es el que decide por él. Y el Estado son los 4 funcionarios más importantes que le rodean al presidente y esa cúpula mediante la cual el presidente se convierte en un capo y tiene una serie de individuos que podríamos decir operan como operan los carteles mafiosos, que tenían a Pablo Escobar que decía algo y una gran cantidad de sicarios que le hacían todo lo que él quería. Más o menos ese es el gran problema en el que cayó el socialismo, porque en el socialismo, desde la época de Lenin, luego Stalin, luego el socialismo nacionalista de Hitler o de Mussolini, luego el primero se llamaba Internacional Socialista, la segunda Nacional Socialista, nazis, y luego los socialismos europeos y los socialismos latinoamericanos, el socialismo europeo básicamente el nórdico, y el socialismo latinoamericano que está creciendo y ahora aparece, tiene el gran problema de que el poder se concentra en el Estado. El Estado se convierte en el gran empleador. Pero en el momento en que todas las empresas son estatales, sucede que llegan las elecciones y si pierde el partido de gobierno, esas empresas estatales son botín político y pasan a ser empresas privadas que se nacionalizan, que se privatizan y que se regalan, y de esa manera el Estado convierte no solamente a las empresas públicas, sino inclusive a los cargos públicos, a las becas, a las embajadas,
a todo lo que es el Estado en botín político. Ese es el gran drama del socialismo. Y el drama del capitalismo, que es el que estamos viviendo en Ecuador, es que permite que tramposos, manipuladores, mentirosos y traidores como Guillermo Lasso o Lenín Moreno, más claro, lleguen al poder, y una vez que estén en el poder, hacen de todos los recursos del país, las minas, el petróleo, el trabajo humano, botín. Entonces ponen malos salarios, rematan el petróleo, rematan el oro y se reparten entre ellos desde las tierras que están en los lugares donde ellos construyen carreteras, como pasó en la periferia de Guayaquil, donde se creó la vía periférica, la periférica de Guayaquil, y ya el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se apropió mediante testaferros de esas tierras que, por supuesto, con la construcción subieron notablemente de valor y se volvió el alcalde más rico de la historia de Ecuador. Tiene 700 millones de dólares que no sabemos de dónde pudieron salir, porque un alcalde no gana más allá de, aunque haya estado 30 años en el poder, no podía haber pasado de 30 millones a 60 millones de dólares su sueldo, por sueldos y salarios, por ingresos económicos de sueldos y salarios. Entonces, ¿de dónde salieron los otros 600 y pico de millones que ahora él tiene en su bolsillo? Entonces, este es la particularidad de los dos problemas que nos manejamos. Tenemos un tramposo. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que pretende? ¿Por qué? Si ya tiene todo, tiene familia, tiene riqueza, bueno, tiene la felicidad por donde se la mire, se quiere complicar la vida siendo presidente de 16 millones de ecuatorianos. 16 millones de ecuatorianos que son muy diferentes en la sierra, en la costa y en la Amazonía, y que incluso son diferentes entre las diferentes nacionalidades. Hay 18 lenguas en Ecuador. Y entonces, ¿cómo poder complacer a todos si el que a todos quiere complacer a nadie termina por satisfacer? Él lo que quiere es el poder. Y el poder es un vicio, una manía, una ansiedad que está vinculada a la fama y que pretende decidir la suerte y muerte de todos los seres humanos que están en ese territorio. Él pretende llevar la felicidad a esos seres humanos de ese país, pero en realidad lo que lleva son leyes, el poder militar, el poder político, los conceptos morales que él tiene en su cabeza y que pueden estar muy envejecidos, porque en el siglo XXI todo cambia de manera brutal. Entonces nos encontramos con un presidente neoliberal que pretende por sobre todo la concentración de la riqueza en pocas manos, en su jorga, en sus aliados, en sus amigos, en sus chupamedias. Y esos son los que ahora están tratando de sacarle sangre a este cangrejo flaco, a este pueblo enfermo que está lleno de pobres, de endeudores, de quebrados, y que ha aumentado sus necesidades, porque ahora necesita
tener mucha ropa. Antes los indígenas tenían un solo traje para toda su vida. O lo cambiaban, pero se vestían de la misma forma. El poncho, el mismo pantalón, las mismas sandalias, el mismo sombrero. Solo que uno les estaba lavando y el otro se estaba usando. Y cuando se envejecía simplemente se ponía otro poncho del mismo color y otras zapatillas del mismo color, otros pantalones del mismo color. Ahora la gente quiere tener ropa deportiva, ropa de calle, etcétera, etcétera. La gente ya no quiere comer arroz con pollo todos los días. Ya quiere comer pizza, ya quiere tomar helado, ya quiere otras cosas. Han aumentado las necesidades. Pero además es una población que también se ha educado. Antes nosotros teníamos una población que la mayor parte, especialmente de las mujeres, eran analfabetas, y hoy tenemos una población educada que ha hecho desaparecer el analfabetismo en el Ecuador y que tiene un gran problema porque las universidades no alcanzan para todos los estudiantes secundarios que quieren entrar a las universidades, y luego los trabajos de los que terminan de estudiar en las universidades no existen. Terminan siendo ninis, gente que ni estudia ni trabaja. Pero esa gente tiene más conocimientos, manejan nuevas herramientas como el celular, como la internet, y viven la desesperación. Una desesperación creada no solamente por la falta de dinero, la falta de alimentación, sino también por las mayores necesidades que él mismo se ha creado, que la educación le ha creado, que el Estado le ha creado. Por ejemplo, vivir con electricidad, pues tiene que pagar la electricidad. Vivir con agua potable, pues tiene que pagar el agua potable. Y esas cosas, vivir con internet, tiene que pagar el internet. Vivir con celular, tiene que pagar el celular, la línea del celular. Entonces, estas nuevas necesidades hacen que este individuo se sienta más desesperado en Ecuador. Como consecuencia de eso, tenemos que aparecen delincuentes. Hay dos claros tipos de delincuentes. El objetivo de estos delincuentes en todos los casos es el mismo: el enriquecimiento rápido, aunque sea pasajero o aunque sea de larga duración. El enriquecimiento rápido les lleva al delincuente de cuello sucio, al muerto de hambre de la calle, a ponerle la pistola en la nariz a cualquier tipo que esté en el cajero y a quitarle todo su dinero, que el uno es fruto del trabajo y el otro es fruto del robo. Entonces tenemos los delincuentes que ahora son el motivo para que Lazo se declare dictador mediante un estado de emergencia y movilizando a las Fuerzas Armadas a que ocupen las calles de la ciudad. Lo mismo que en el estado de emergencia de la pandemia, ahora este estado de emergencia se ha prolongado y ahora es ya no por la pandemia, sino por la delincuencia. Y eso le convierte a él en un individuo que puede violar las leyes, porque ha creado este estado de excepción, que quiere decir, a un lado quedan las leyes, ahora ustedes van a hacer lo que yo les digo o les meto plomo. Les meto plomo, no les meto, ni siquiera es como Pablo Escobar, que decía plomo o plata, porque él no da ni un centavo. Pablo Escobar por lo menos te ponía plata en el bolsillo. Él simplemente te dice, o haces lo que te digo o te meto plomo. Eso es lo que estamos viviendo en este momento en Ecuador. Y por supuesto tenemos el problema de las autoridades y la corrupción. Hemos visto que en la prisión y en las cárceles de Ecuador la masacre se produce porque las autoridades eran corruptas y permitían que ingresen metralladoras, granadas, municiones y más armas que finalmente llevaron
a una masacre que en solo el curso de este año ya se acerca a las 250,000 almas que se han ido para el cielo y el infierno, viviendo en las cárceles, muchos de ellos simplemente que fueron a parar en la cárcel por una prisión por deudas de alimentos, porque la mujer le metió juicio debido a que no tenía trabajo, no podía pagar la pensión alimenticia y todavía terminó en la cárcel. Y a ese le metieron plomo, le metieron puñalada, le descortaron la cabeza, le despedazaron, le desmembraron, le quemaron dentro de la cárcel. Todo por culpa de la corrupción judicial. Ya sabemos que Ecuador tiene la peor justicia del mundo, sabemos que México tiene la peor policía del mundo, sabemos que Colombia tiene el peor ejército del mundo, el más corrupto, y sabemos que Ecuador tiene desde tiempos de la colonia hasta la fecha 200 años, vamos a tener 500 años de vida, la justicia más corrupta del mundo, no solamente de América Latina. Y lo vemos, porque usted puede ser acusado de cualquier cosa en este país y va a la cárcel, y después de la cárcel a ver si sale. Lo que han hecho con Glass, lo que han hecho con los aliados de Rafael Correa, lo que han hecho con Rafael Correa, que le han dictado sentencia, lo han mandado a buscar, y a tal punto llega el reconocimiento de la corrupción de la justicia en Ecuador, que Interpol no lo quiere capturar. Porque dice, vea señor, esos juicios, esa es una farsa. Eso es una farsa. En Ecuador la justicia es una farsa. Es una quemadera de tiempo y un robo que tienen los abogados que pretenden utilizar los juicios para ganar dinero. Juicios que no terminan nunca. A eso se suma, ya hemos visto la corrupción en el Congreso, pues en la Asamblea, repartiéndose los cargos. Y hemos visto que se repartían los hospitales, que se repartían las compras públicas durante la pandemia. Y como consecuencia de esto, existe una violencia institucional creada porque el Estado decide reprimir a los ladrones y a los corruptos mediante la fuerza, el uso del ejército y la policía, y eso genera una respuesta por parte de los que se sienten amenazados, que también utilizan las armas y dan origen a los carteles, a que los carteles vengan acá, metan armas, metan sicarios, metan gente, y Ecuador se haya convertido en un narco país. Entonces vivimos la guerra de las drogas, una guerra que Estados Unidos la está perdiendo. Ya la perdió en Afganistán, donde los mujahidines le derrotaron y ellos eran una narco guerrilla que vendía opio. En América Latina, el narcoterrorismo, los narcotraficantes en México, en Colombia, en Perú y ahora en Ecuador, se han apropiado de las calles, de los puertos, de las ciudades, y no solo de Ecuador, se han apropiado de las calles, los puertos y las ciudades de Estados Unidos, porque allá está la demanda. Y ellos son ahora los que han sacado a la mafia italiana, a la mafia rusa, la mafia de todos, y es la mafia latina la que se ha tomado los Estados Unidos en algunos de los estados. Entonces estamos viviendo una guerra, y la mafia es al mismo tiempo la que ayuda. Estos carteles de narcotráfico son los que ayudan a esos pobres y desesperados emigrantes, que son los pobres endeudados y quebrados, que deciden irse desde Haití, desde Centroamérica y ahora desde Ecuador a Estados Unidos. Estados Unidos les pone una barrera, y los únicos que tienen la capacidad
de atravesar por encima, por los túneles del Chapo, o por las narcolanchas, los narcosubmarinos, y meter gente a Estados Unidos, son los narcotraficantes. Entonces se vuelven traficantes de seres humanos. Y esos seres humanos, una vez en Estados Unidos, son los individuos que ayudan al narcotráfico y a extender el poder de las mafias de la cocaína dentro de Estados Unidos. Es una guerra que ya se libra en territorio norteamericano, ya no es solamente en territorio latinoamericano ni en territorio afgano. Esta es la situación que estamos viviendo en este momento. Y entonces, este sueño del enriquecimiento rápido, sea mediante drogas, sea mediante la corrupción, sea mediante el cargo público, sea mediante el viaje a los Estados Unidos, soñar que de la noche a la mañana se puede ser como Bill Gates, que en una sola generación pudo conseguir la mayor riqueza del planeta Tierra, o el dueño de Facebook, Zuckerberg, que antes de los 30 años ya era uno de los hombres más ricos del mundo. Eso es el sueño que ahora se persigue en América Latina. Muchas gracias.